Hay muchos que dicen que nada tiene que ver la depresión con la espiritualidad. Hoy yo voy a demostrar lo contrario. Tiene mucha relación la espiritualidad con la depresión. Ahora, ¿puede un cristiano tener depresión? Claro que sí, pero hoy vamos a ver cómo salir y cómo vencer la depresión. Si usted está esperando que Dios haga un milagro en su familia, si Dios está esperando que Dios haga un milagro en su salud, Dios lo va a hacer. Feliz sábado tengan todos, bendiciones. Antes de comenzar, quisiera aclarar a los hermanos presentes y también la última vez que prediqué acerca de el santuario y lóbulo frontal. Y en el canal de Pilares de Fe se subió este video, y cometí un error por hablar un poco rápido. Entonces dije de que en un video de Walter Bate extraje un video de un pastor evangélico y se interpretó que Walter Bate es evangélico. Y no es así. Yo desde muy niño escucho los sermones de Walter Bate. Es un pastor adventista con un mensaje muy poderoso para las personas. Y yo creo que Walter Bate es adventista, predica un mensaje de la verdad presente. He escuchado sus sermones y no creo que él es evangélico. Lo que quería decir en ese video era que en un sermón de Walter Bate yo extraje un video de un pastor evangélico, que no es Walter Bate. ¿Está bien? Muy bien, vamos a orar para que Dios nos ilumine al estudiar su palabra. Padre Celestial, anhelamos que tú nos des tu espíritu para poder comprender tu palabra, Señor. Utiliza este poco de polvo, Señor, este instrumento que es lento para hablar, tartamudo, Señor. Ayúdame, Señor, dame tu Santo Espíritu para que el mensaje llegue a cada corazón y que seas tú hablando, seas el Maestro Divino, Señor, hablando directo a los corazones. Todo esto lo pido en el nombre de aquel que dijo que íbamos a recibir el poder para ser testigos hasta el fin del mundo. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a estudiar en esta mañana es el altar del sacrificio y la depresión. Vamos a tener un concierto. ¿Alguno ha podido ir a un concierto de música clásica o un concierto instrumental de buena música cristiana? ¿Solo hay un instrumento o hay muchos instrumentos? Hay muchos instrumentos. Se encuentra el piano, el violonchelo, la trompeta. Hay muchos instrumentos. Hoy vamos a tener un concierto de Biblia, de salud preventiva y de psicología bíblica. Vamos a analizar la depresión desde un punto de vista que tal vez no lo hemos visto. El santuario es impresionante. Todas las grandes lecciones que podemos sacar del santuario. Para nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales, yo quisiera una vez más explicar cada parte del santuario. El santuario que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 8, cuando Dios le pide a Moisés que haga un santuario, haga un santuario para que Dios habite en medio del pueblo, este santuario tenía ciertas divisiones. Entre ellas se encontraba el patio, que era, primero encontramos el altar del sacrificio, y encontramos una pequeña pila que se llamaba lavacro también, y en la tienda encontramos lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy vamos a estudiar el primer mueble, si así lo podemos decir, de cuando entraban al santuario. El primer mueble es el altar del sacrificio. Vamos a analizar el altar del sacrificio y la relación que tiene con la depresión. Ahora, ¿por qué hacemos esta relación? Las enfermedades modernas se conocen que son las enfermedades de salud mental o psicológicas, que entre ellas está la depresión, la ansiedad y el estrés. Esto está matando miles y millones de personas en el mundo. Y está vinculado estas enfermedades modernas
con enfermedades fuertes como el cáncer, entre otras. Entonces vamos a ver la relación que tiene este altar del sacrificio con la depresión. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 27, vamos a la palabra del Señor que sea la que brille en esta mañana. Vamos a ir a Éxodo capítulo 27 y el versículo, ya les digo, Éxodo capítulo 29 y el versículo 38, dice lo siguiente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, perpetuamente o continuamente o diariamente, dependiendo de la versión que tengan. Diariamente. Versículo 39, ofrecerás el otro cordero, lo ofrecerás a la caída de la tarde. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces el pueblo de Israel diariamente llevaban un corderito y lo sacrificaban por la mañana. ¿Y por cuánto? Y por la tarde. Este corderito era una obra continua que ellos realizaban cada mañana, cada tarde, y solo una persona o todos los del pueblo de Israel. Todos los hombres, ¿a partir de qué edad? A partir de los 12 años ya podían participar. Los niños de 12 años podían participar en tal ofrenda. Entonces cada mañana y cada tarde hacían el sacrificio diario. Ahora, este sacrificio diario, este corderito, esta víctima inocente, que la sangre que vertía la víctima inocente era por los pecados del pueblo. Pero en este servicio había felicidad para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se expiaban sus pecados. Era la verdadera felicidad para ellos. Eso comprendían lo que iba a pasar más hacia adelante. Eso les daba el gozo y la vida plena y la verdadera salud. Así funcionaba el santuario. Esa ofrenda diaria era lo que le recordaba continuamente que esa víctima inocente era el sustituto por ellos. Esa sangre vertida, aunque era doloroso, era por su felicidad. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces vemos en Éxodo capítulo 29 y el versículo 38 que había un continuo que se realizaba. Había un sacrificio diario que se hacía tanto por la tarde y por la noche. Esto me recuerda a lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, que la ley se repetía a los hijos en el camino, al acostarse, al levantarse. Esta obra de educación, de repetición, era lo que a Israel le daba la esencia de ser lo que era. Quiero leer una cita para ustedes que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 39, dice así. Este libro es maravilloso, el libro del deseado de toda la gente. Dice, declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, ¿Dios odia el pecado o no odia el pecado? Lo odia, es muy fuerte como la muerte. Su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Dios nos ama con un amor increíble. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. Es decir, Dios no guardará 1 milímetro, Dios no guardará nada. Si tiene que despojarse de todo, Él lo va a hacer. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. Dios no detendrá una verdad para sus hijos, porque si Él lo tiene que hacer, si tiene que quitarnos las escamas de los ojos para poder ver la verdad, Él lo hará. No se omite ningún milagro de misericordia. Si usted está esperando que Dios haga un milagro en su familia, si Dios está esperando que Dios haga un milagro en su salud, Dios lo va a hacer. No se deja sin empleo ningún agente divino. Repito, no se deja sin empleo ningún agente divino. Es decir, todos los ángeles del cielo, si un hijo de Dios necesita su ayuda, ¿pueden venir o no pueden venir? Van a venir por sus hijos. Se acumulará
un favor sobre otro, una dávida sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. No escuché el amén. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Dios Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entregará todo en manos de Cristo. Y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsalos para convencerlos de que no hay un amor, que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallarán su mayor felicidad. La verdadera felicidad del hombre se encuentra en Cristo. La verdadera felicidad del hombre se encuentra en ese sacrificio que se hacía de mañana y de tarde. Esa sangre inocente vertida era la verdadera felicidad para el hombre. Eso es lo que le hacía feliz al hombre. Por eso la verdadera felicidad se encuentra en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y si hoy no somos felices? ¿Por qué es? Porque no estamos comprendiendo el sacrificio de Jesús. No lo estamos comprendiendo. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, y el versículo 3 al 4. Isaías 53, del 3 al 4. Por favor, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, ¿el que dijo? ¿Qué dice? ¿El qué? Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. No es que las llevará, es que ¿qué? Él ya las llevó. ¿Qué enfermedades? Llevó la depresión, llevó la ansiedad, llevó el estrés, llevó el cáncer. Es decir, Jesús se hizo cáncer para rescatarnos. ¿O no es así? ¿Acaso no dice eso? 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que Dios se hizo ¿qué? Se hizo pecado, aunque Él no hubo pecado. Él tomó el cáncer, Él tomó la depresión, Él la cargó sobre Él mismo para que nosotros fuéramos sanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Sigue diciendo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero lo tuvimos por azotado y por herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos ¿qué? La paz. Para darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. Si usted quiere entender cuál es la cura de las enfermedades, si usted quiere comprender cuál es la cura de todas las enfermedades que existen, la cura se encuentra en Jesús. Si usted quiere ser sano y pleno, si usted quiere encontrar la cura para el cáncer, si usted quiere encontrar la cura para la diabetes, si usted quiere encontrar la cura para la hipertensión, para las enfermedades mentales o las enfermedades modernas, la cura se encuentra en la persona de Jesús. Hay muchos que dicen que nada tiene que ver la depresión con la espiritualidad. Hoy yo voy a demostrar lo contrario. Tiene mucha relación la espiritualidad con la depresión. Ahora, ¿puede un cristiano tener depresión? Claro que sí, pero hoy vamos a ver cómo salir y cómo vencer la depresión. ¿Están conmigo, sí o no? Vamos a ver cómo salir y cómo vencer la depresión. Entonces vemos que aunque Jesús está dispuesto a curar al mundo entero, tenemos un mundo enfermo. Tenemos un mundo enfermo. Aproximadamente 200 millones de personas sufren depresión en el mundo. 280 millones de personas sufren depresión en el mundo. Y la depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres sufren más depresión que los hombres.
La pregunta es ¿por qué? Porque muchas de las mujeres hay que entender cómo funciona el cerebro de la mujer. La mujer tiene un cuerpo calloso, mucho más amplio en el cerebro, y entonces ellas vinculan todo con todo. En cambio el hombre no, el hombre es como un waffle. Ustedes han visto un waffle, ¿no? Que son cuadraditos. El hombre va al trabajo y solo está en el trabajo, no está pensando en otra cosa. El hombre sale del trabajo y se mete en modo casa, ya no está pensando en otras cosas. El hombre puede pensar solo una cosa a la vez. En cambio la mujer puede pensar 1.000.000 de cosas a la vez. ¿Sí o no? Entonces, al tener esa cualidad, las mujeres sufren más de angustia y depresión, porque vinculan todas las cosas. Entonces, 280 millones de personas sufren depresión en el mundo. ¿Es poquito o es mucho? Es mucho. Es mucho las personas que sufren depresión en el mundo. Ahora, a manera de estadística, la Organización Mundial de la Salud, que maneja más o menos los hospitales del mundo y las estadísticas, dice de que en el año 2019 más de 97.000 suicidios ocurrieron en el continente americano. Señalan que fue la región más alta de suicidios que ocurrió en el año 2019. Esta noticia es del 23 de febrero del 2023, pero demuestran que en el año 2019 América Latina tuvo una subida muy grande de suicidios. ¿Y saben qué? Esta semana salió una noticia en CNN que la causa de muerte número 1 en los Estados Unidos hoy es el suicidio. ¿Y saben en qué población es más frecuente? En los jóvenes. Entonces, tenemos un mundo que está hacia abajo. El suicidio está a flor de piel. Y vemos que la depresión y el suicidio están vinculados. Por eso les quiero presentar los síntomas o los signos de una persona que sufre depresión. Voy a mostrar alrededor de 10 síntomas. Si usted tiene más de 5, significa que usted está en una zona de riesgo. Si usted tiene 8 o más, usted está sufriendo depresión y necesita buscar ayuda. Entonces, el primer síntoma que sufre una persona con depresión son sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. A la persona nada lo llena. Sentimientos de desesperanza o pesimismo. Nada me sale bien, todo me sale mal, no miro un futuro bueno. No sé cómo mirar de aquí a mañana. El tercero, sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad. El cuarto, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Y dice el quinto, pérdida de interés o placer en las actividades y en los pasatiempos. Es decir, la persona no tiene más deseo de ir a donde la familia, hacer las actividades que comúnmente se realizaban, no tiene más deseo de hacer eso. Fatiga o disminución de la energía, dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormirse demasiado tarde, cambios en el apetito, dolores y molestias, y el último es intento de suicidio o pensamientos sobre la muerte o el suicidio. Entonces, si una persona tiene intentos de suicidio, significa que su grado de depresión es elevado. Es muy elevado. Si usted conoce estos síntomas, si usted se analizó y dijo, yo tengo 3, tengo 5 o tengo los 10, entonces preste mucha atención con lo que vamos a estudiar, para ver cómo Dios nos puede ayudarnos para salir de la depresión. Ahora, recordemos que estamos estudiando el altar del sacrificio y la relación que tiene con la depresión. Entonces hemos estudiado que iban de mañana y de tarde al altar del sacrificio. Quisiera contar lo siguiente. Como ustedes saben, yo trabajaba en un centro de estilo de vida sana y a través del tiempo yo me di cuenta de que el 90% de las enfermedades del hombre tiene su fundamento en la mente.
De cada 10 enfermedades, 9 tienen su origen en la mente. Y yo al darme cuenta de eso con los pacientes, me di cuenta que la mayoría de los pacientes que yo atendía con cáncer, la mayoría tenían depresión. La gran mayoría. Y vi la necesidad de aprender más acerca de este tema. Entonces, yo tomé unas capacitaciones con el doctor Eddie Ramírez y con el pastor Ned Nelly. Él escribió un libro, Cómo salir de la depresión, que se lo recomiendo, es un libro muy bueno. Y al ver esto, de que su origen de las enfermedades está en la mente, nosotros necesitamos ayudar a las personas que sufren este tipo de enfermedades, depresión, ansiedad y estrés. Es hora de que los reformadores de la salud abran centros de estilo de vida sanas, que traten las enfermedades de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Hay un mundo afligido, hay un mundo en dolor, y es nuestro llamado ahora de trabajar con este tipo de personas. El mundo nos necesita. Por eso nosotros necesitamos comprender cómo sanar el origen de estas enfermedades, cómo tratar esto. Entonces recuerden que estamos en el altar del sacrificio. Muy bien, los medicamentos no van a la causa. Los medicamentos, los antidepresivos, no tratan la raíz del problema, solo tratan los síntomas. Es decir, los medicamentos, los antidepresivos no curan, más bien te deprimen más. Dice, ahí podemos ver uno de los tratamientos más famosos. Este medicamento produce mucho más depresión en el paciente que lo que, como llegó inicialmente, y cuando comenzó a consumirlos, no estaba tan depresivo, pero después del tratamiento terminó siendo más y más depresivo. De hecho, el New York Times dice lo siguiente: los antidepresivos funcionan, pero ahora, tranquilo, no se asusten, miren lo que dicen, pero no de la forma que muchos creen, sino ¿cómo? Dice que los medicamentos que suelen prescribirse para tratar la depresión son efectivos hasta cierto punto. ¿Y cómo es eso? Pero no porque corrigen un desequilibrio químico. Es decir, ellos solo van a hacerte sentir bien. Van a anular por un momento el síntoma, pero no te van a curar de la depresión. Entonces, eso dice el New York Times. Ahora, las 10 causas de la depresión son las siguientes. La primera, voy a mencionar 10, pero las primeras 2 las voy a dejar un poquito más para hacia adelante. Entonces, la primera causa es la genética. La segunda es el desarrollo. Puede ser que en el lapso de los 0 años a los 8 años, el niño haya pasado por algo, por un divorcio, por un abuso sexual, o etcétera. Eso va a marcar su futuro en cuanto a esta enfermedad. El tercero es el estilo de vida. Nosotros tenemos que tener un buen estilo de vida saludable, no solo en la alimentación, también en muchos de nuestros hábitos, como levantarnos temprano, tener un cuarto ordenado. Donde hay un cuarto desordenado, posiblemente la persona sufra depresión. Entonces, todos estos puntos de vista son importantes. Recuerde que no son 8 leyes de salud, son 15 leyes de salud, y entre estas incluida la higiene. La higiene es sumamente importante para el desarrollo del cerebro. Luego, el ritmo circadiano, que es el que tenemos que tener un horario de comidas. Los horarios son importantes. Si nosotros no tenemos un horario en nuestra vida, a esta hora desayuno, a esta hora hago esta actividad, a esta hora almuerzo, a esta hora hago esto y a esta hora ceno. Si nuestra vida es un desorden con nuestros horarios, entonces adivinen cómo está nuestro cerebro. Está desordenado. Dios dejó el tiempo establecido. Cuando usted lee del Génesis, dice que Dios nombró en la tarde y la mañana. Es decir, Él demarcó el tiempo. El tiempo es importante. Debemos administrar bien nuestro tiempo. Nuestro tiempo no debe ser echado al azar. Debemos saber en qué momento y cómo hacerlo. Luego, las adicciones. De hecho, el consumo elevado de alcohol, de drogas y entre otros, son los mayores potenciadores de la depresión. Tengo un seminario de cómo vencer las adicciones. Algún día podríamos estudiar cómo vencer las adicciones desde la raíz del problema.
por temas nutricionales, agentes tóxicos, y el número 8 dice sociales o tristezas, temas sociales o tristezas complicadas, ¿no? Trastornos por los medicamentos, ya lo mencioné, y el número 10, el lóbulo frontal, que ya lo hemos estudiado en nuestro anterior tema. Entonces vemos las 10 causas de la depresión. Yo les dije que iba a hablar de la genética. Todos nosotros que estamos aquí hemos nacido con una genética en nuestro ser, ya sea heredado por nuestros abuelos, por nuestros padres. La genética está en nuestra sangre. De hecho, la Biblia nos habla acerca de esto. Jesús dice, el libro deseado de todas las gentes, Jesús nació con 4000 años con una carga genética, con una tendencia. Nosotros heredamos ciertos hábitos y ciertas enfermedades de nuestros padres, pero la genética es el estilo de vida y los hábitos son los que aprietan el gatillo. ¿Están conmigo? ¿Entendieron o no entendieron? Es la genética cargada, pero usted elige si aprieta el gatillo. Y cuando se aprieta el gatillo, ¿qué sale? Entonces, si usted sabe de que sus padres tienen hábitos y tienen una tendencia hacia la enfermedad y usted prosigue por el mismo camino, está buscando el camino de la muerte. Usted necesita comprender la ciencia del buen vivir. Usted necesita comprender cómo tener un estilo de vida sana. Necesitamos educar, educar y educar. Entonces, ya sabemos que la genética tiene una gran relación nosotros podemos tener el poder de la elección, elegir lo sano. Ahora, muy bien, recordemos de que estamos estudiando ¿qué? El altar del sacrificio, ¿no? Ahora les quiero presentar el cumplimiento del altar del sacrificio. Recuerden que casi por 4000 años, por la mañana y por la tarde, llegaba todo israelita con su ovejita y hacía el sacrificio de mañana y de tarde. Pero este sacrificio tuvo un cumplimiento. Cuando se estaba por cumplir los 4000 años, nació el Hijo de Dios. Y entonces Jesús representa ese altar del sacrificio. La cruz representa el cumplimiento de aquello que por 4000 años se presenció. Pero antes de una cruz hay un Getsemaní. Y en ese Getsemaní ocurrió algo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, la depresión hace que el cerebro se envejezca mucho más rápido. Dice, la depresión no es buena compañera de viaje, lo sabemos. Sin embargo, cuando más profundiza la ciencia en este trastorno, mejor conocemos sus efectos. Estos son estudios recientes, no solo a nivel psicológico, sino también en el cerebro. Ahora, un grupo de psicólogos de la Universidad de Sussex en Francia ha encontrado un vínculo entre la depresión y el ritmo de envejecimiento del cerebro. Y vamos a ver cómo fue este estudio. Estos investigadores realizaron los datos provenientes de 34 estudios longitudinales, los cuales implicaron a más de 71,000 personas, centrándose en la relación entre la depresión y la disminución cognitiva de largo plazo. Ahora miren lo que encontraron. Descubrieron que a partir de diagnósticos con una depresión mayor, sufrían un declive paulatino de las funciones cognitivas. ¿Cuáles? Estas personas mostraban señales de pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones. Ahora entendemos por qué cuesta que se reciba el Evangelio. ¿Por qué cuando usted está dando un estudio bíblico y la verdad convincente está llegando al corazón, la persona le cuesta tomar una decisión? Porque Satanás ha enfermado el mundo con estas enfermedades modernas. Entonces el Evangelio no puede llegar a lo más profundo de las bóvedas de la mente. Una disminución de la velocidad
de procedimiento de información. La persona es más lenta. Por eso tenemos hoy niños y adolescentes. Bueno, mis padres estudiaban con libros. ¿Existía internet o no existía internet antes? ¿Qué tenían que hacer las personas de antes? ¿Leían poco o leían mucho? Por eso sabían mucho. Ahora todo lo tienen a la mano. Pero aún teniéndole en la mano, su proceso para tomar la información, digerirla, memorizarla, les dificulta. ¿Por qué? Porque hoy hay niños de 7, de 5 años con depresión. De hecho, un estudio anteriormente también se había constatado que las personas que padecen depresión tienen un riesgo mayor de desarrollar demencia. ¿Saben qué? Cuando yo leo el libro El deseado de todas las gentes, cuando Jesús vino a este mundo, encontró un mundo enfermo. Y me encanta una cita que dice que los demonios habían tomado posesión de las personas. Pero lo que dice más abajo, lo más importante, dice que había entrado la locura. En el libro Ministerio de Curación, dice eso. Había entrado la locura. Por eso usted miraba que llegaban, ¿se acuerdan del hombre que llegó con su hijo? Que tenía un espíritu, ¿se recuerdan de eso, no? Recuerden, y Jesús se topó con muchas personas así. Mientras nosotros avancemos, al fin encontraremos un mundo más enfermo, más y más enfermo. Esto que tenemos acá, al lado izquierdo de ustedes, pueden encontrar la actividad sanguínea de un cerebro normal. Las partes amarillas es la forma en que un cerebro funciona normalmente con la actividad sanguínea. Pero el que tienen al lado derecho es un cerebro deprimido. Hay poca actividad sanguínea. Y entonces, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. ¿Qué había en el altar del sacrificio cuando desgollaban a la víctima? ¿Qué había? ¿Qué había? Sangre. Entonces, quiere decir que esa sangre que se vertía era lo que le daba, aunque era una víctima inocente, era lo que en los israelitas se encontraba en el gozo y la verdadera felicidad. Ahora, si nosotros no comprendemos la sangre vertida en la cruz, nosotros vamos a tener un problema sanguíneo, un problema de circulación en el cerebro. Y eso es un cerebro deprimido. La verdadera felicidad del hombre se encuentra en lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la verdadera felicidad del hombre. Ahora, existen mecanismos de defensa, según la psicología. Estos mecanismos de defensa nos ayudan a sobrellevar las dificultades que no somos capaces de llevar. Cuando estamos de luto, cuando perdemos un ser que amamos, cuando tenemos una persona que está enferma, cuando tenemos una pérdida económica, es interesante. Hay un capítulo que se llama el Ministerio de los Ricos, en el libro Ministerio de Curación. Por eso quiero repetir una vez más esto. Nosotros necesitamos con urgencia abrir centros de estilo de vida en diferentes partes del mundo, porque estas personas que mueven grandes sumas de dinero, ¿pierden o no pierden dinero? ¿Pierden o no pierden? Pierden. Y ellos pagan lo que sea para buscar la felicidad. Hacen lo que sea, pagan viajes a Dubái, pagan viajes a la India para que la nueva era les dé la verdadera felicidad. Cuando nosotros tenemos la ciencia del buen vivir, es hora que nosotros aprendamos a tratar personas, ayudarles. Estarían dispuestas a dar lo que sea con tal que se le dé esta ciencia. Ahora, hay algo que se llama en la psicología identificación en el objeto interno. ¿Qué significa eso? La persona se espacía mucho en el yo. ¿Están conmigo? Se espacían demasiado en el yo. Piensan mucho en lo que están pasando en sí mismos. Pero ahora, esa identificación del yo interno hace que las personas sean egoístas y solo piensen en sí mismas. Y así vemos un mundo hoy, un mundo que solo va detrás de sus propios intereses.
un mundo egoísta, un mundo que tú ahí y yo aquí, no te metas con mi vida. Y cuando vemos una sociedad más aislada, todos viven encima de otros, o todos viven al lado de otros, pero nadie quiere compartir con nadie. Todos viven aislados. ¿Se recuerda la propaganda durante la pandemia? ¿Qué decía? Quédate en casa, solito y deprimido. ¿Sí o no? Un mundo aislado. Eso es lo que quiere Satanás. Un mundo aislado. Nosotros fuimos llamados a ser seres sociales. Pero ahora, mis queridos amigos, recuerden que estamos estudiando el altar y el cumplimiento que se dio en la cruz. Ahora sí vamos a entrar en el clímax de nuestro estudio. Antes de una cruz hay un Getsemaní. Y vemos que Jesús, en esa noche, antes de llegar a la cruz, tuvo una noche de angustia, ¿sí o no? Tuvo una noche de angustia. Y yo les quiero presentar algo con mucho poder. Esto nunca se les olvide. Si ustedes aprenden eso, dice el lenguaje que debemos de aprender cómo vencer la tentación. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, yo no quiero que olviden esto. Satanás siempre nos susurra en primera persona. Él quiere manipular nuestros pensamientos. No puede entrar en nuestra mente, pero sí que nos susurra. El libro Mensaje para los Jóvenes dice de que Él implanta pensamientos. Entonces Él nos habla en primera persona y nos dice: soy rechazado. No estoy seguro. Soy sucio. No soy lo suficientemente bueno. Soy muy pecador. Dios no me va a aceptar así. Tengo que castigarme porque me lo merezco. Todo lo malo que me está pasando, toda la pérdida de mi familia, no tengo trabajo, no tengo esto, es mi culpa. No puedo confiar en los demás. ¿Han escuchado eso? No puedo ser perdonado ni amado. Entonces recuerde que Satanás es el padre ¿de qué? Es el padre de las mentiras. Él continuamente nos está introduciendo mentiras en nuestra mente, susurros en nuestra mente en primera persona. Ahora yo les quiero presentar el ciclo para poder vencer la depresión. La raíz que tienen en ese arbolito que está en pantalla son nuestros pensamientos. Es donde el padre de la mentira introduce esos susurros en nuestra mente. El árbol que tenemos es el ser, es la mente del hombre. Entonces, los pensamientos forman sentimientos y esos sentimientos forman los comportamientos o la conducta de la persona. Entonces, vemos en ese arbolito que dice sobre comer, enojo, depresión. Lo están viendo en pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces, todos quieren apuntar a los frutos, ¿no? Y entonces como niños agarran y todos los pastores, todas las personas comienzan a tirar: deje la pornografía, deje el enojo, deje la depresión, y están intentando botar los frutos, pero no están atacando la causa del problema, no están atacando la raíz del problema. Es un evangelio que queda ahí muerto porque no está yendo a la solución. Jesús siempre iba a la solución del problema, a la causa. Entonces, Satanás implanta pensamientos de impotencia, indigno, es mi culpa, no merezco, no soy suficientemente bueno, no puedo ser perdonado, soy rechazado, no puedo confiar en los demás. Entonces, todos estos pensamientos los implanta el padre de la mentira. Y entonces, como consecuencia, nace un fruto de depresión. Y entonces nos meten psicotrópicos, nos dicen que la depresión esto, la depresión lo otro, pero la verdadera causa está en nuestros pensamientos. Ahí está la verdadera causa del problema. Ahora, primero lo que recibo de mí llega a ser mi identidad falsa. Por eso Satanás quiere enfermar al mundo con estas enfermedades modernas,
porque cambia nuestra identidad. Y ahora encontramos adventistas sin identidad. Encontramos a un mundo cristiano protestante sin identidad. ¿Por qué? Porque a través de las enfermedades modernas nos están cambiando la identidad, la esencia nos están cambiando. Y estos hábitos repetitivos de los pensamientos, que los pensamientos forman acciones, las acciones forman hábitos, y los hábitos ¿qué forman? El carácter. Entonces, estas acciones repetitivas refuerzan las mentiras de Satanás, y yo llego a creer lo que Satanás dice en mí. ¿De qué me sirve conocer la verdad presente? ¿De qué me sirve conocer las bestias? ¿De qué me sirve conocer esto y lo otro si mi mente está enferma con las mentiras de Satanás? Dios necesita restaurar nuestros pensamientos. Dios necesita que nos dé sanidad y libertad en Jesús para que el evangelio puro de Jesús entre. ¿Jesús daba primero el evangelio o primero sanaba a la persona? Primero sanaba a la persona. Y así será un cristiano poderoso para llevar el mensaje. Entonces nosotros necesitamos comprender esta ciencia de cómo ayudar a las personas a poder salir de esto. En el Getsemaní, Satanás susurró a Jesús de que no era lo suficiente lo que había hecho. ¿Cómo vas a hacer eso? Protégete a ti mismo. ¿Cómo vas a morir si tú eres el Hijo de Dios? ¿Sabía o no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Claro, Él estaba en el trono, lo conocía muy bien. ¿Cómo vas a morir por esa raza? No lo merece. Mira, tus amigos te han abandonado. ¿Dónde están tus amigos? Todos se han ido. Y tu padre también te ha abandonado. Todos esos pensamientos de susurro del enemigo llegaban a la mente de Jesús y Él se aferraba a aquella piedra. Y entonces el pecado, dice Isaías 59, genera separación entre Dios y el hombre. Y entonces Jesús se sentía solo y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él deseó morir. Él deseó morir. Ahora entienden lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, que tenemos un sumo sacerdote que ¿qué? Vamos a nuestra Biblia, vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 15, Hebreos 4:15. ¿Cómo vamos hasta aquí nuestro estudio? ¿Todos estamos comprendiendo, sí o no? Necesitamos aprender cómo ayudar a las personas a salir de depresión, cómo vencer la depresión. Necesitamos enseñar a las personas, ¿sí o no? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15, dice así la palabra del Señor. Dice lo siguiente: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que comprende estos pensamientos, que comprende qué es sentirse abandonado, que comprende qué es sentirse y desear la muerte. Tenemos un sacerdote que comprende todo ello, pero dice el versículo, dice más adelante, en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es decir, ¿qué significa pero sin pecado? Es decir, pero con victoria. Es decir, Él fue tentado en todo, pero con victoria. Nuestro Jesús sufrió depresión. Recuerden, con los síntomas que vimos, desear la muerte es lo más grave en los síntomas de la depresión. Jesús sufrió depresión extrema. Fue tan así que sudó gotas de sangre. Pero con victoria. Él logró salir de la depresión. La pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo lo logró? Cuando el enemigo le susurraba todo eso, un ángel del cielo, ¿cómo se llama? El ángel Gabriel, el ángel de la profecía mesiánica, estuvo con Daniel explicándole la profecía.
Estuvo cuando le presentó a su madre que iba a nacer el Salvador del mundo en su vientre. Él siempre estuvo presente en ayuda para cumplir la profecía mesiánica. Y entonces un ángel vino, el ángel Gabriel, y le dijo: ánimo, muchos se salvarán porque tú estás bebiendo esa copa que tan valió por nuestra salvación. Y entonces miró un rayo. Cuando escuchó el mensajero del cielo decirle eso, entendió y recibió un rayo del amor de su Padre. Si usted quiere salir de la depresión, debe saber algo: que tiene un Padre que le ama. Debe entender que hay un Padre que se preocupa por usted. Debe entender que hay un Padre amante que lo recibe con sus brazos. Eso es lo que usted debe comprender. Esa es la verdad. Si al comprender eso, va a entender el sacrificio, la sangre vertida en la cruz, que el que sufrió no solo fue Jesús, fue la cruz del Padre también. El Padre sufrió con el Hijo, no sufrió con el Hijo. Su rostro no quería ver eso. Todos los ángeles del cielo no querían ver. Querían que esa escena fuera quitada de su vista, porque el Padre sufrió en la cruz también. Entonces, antes de una cruz hay una agonía, hay una depresión fuerte. Y si nosotros comprendemos el plan de la redención, venceremos la depresión. Solo escuché un amén. Ahora algunos dirán: Jesús solo sufrió unas horas. Yo llevo 25 años con depresión. Jesús sufrió unas horas. Yo llevo 10 años con depresión. Déjeme decirle, mi amigo querido, que en Apocalipsis 13:8 dice que fue el Cordero inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Es decir, es verdad que su cumplimiento se dio hace 2000 años, pero antes de la cruz, en el cielo, cuando se creó el plan de la redención, en su corazón ya había agonía, porque ya entendía que lo iban a rechazar, escupir, y que todo el peso del pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Entonces, él tiene muchos años, o tuvo muchos años en agonía. ¿Es un Salvador que me puede entender o no? ¿Puede comprenderme, sí o no? Muy bien, yo quisiera terminar con la terapia del servicio. ¿Cómo es que yo puedo tener una rehabilitación de la depresión? Hay una terapia del servicio que se encuentra en este libro, que me gusta cómo se llama en portugués: A Ciência de Bom Vivir, Ministerio de Curación en español, pero me gusta más en portugués: La Ciencia del Buen Vivir. La terapia del servicio es interesante. Si usted recibe un paciente con depresión, usted póngalo a hacer algo por los demás. ¿Y saben qué es lo mejor que puede hacer? Trabajar con la naturaleza. Yo recibía pacientes en programas de 10 días un programa para dejar la depresión. Recibía pacientes 10 días y los ponía a trabajar en la huerta. Entonces tenía que sacar la maleza, tenía que cuidar la lechuga, regarla, los ponía a hacer los surquitos. Y entonces, al estar en contacto con la naturaleza, al estar haciendo algo productivo, su mente se olvida de su yo y comienza a servir. Y otro método también es ponerlo a hacer algo por los demás. Si usted quiere dejar la depresión, algo positivo es que se dedique a la obra misionera, a ayudar a los necesitados, ir a visitar a las cárceles. ¿Saben qué? Cuando yo voy a las cárceles y yo salgo lleno, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, no pienso en nada, salgo alegre, contento. Cuando salgo de un estudio bíblico hay algo dentro de mí inexplicable. ¿Sí o no? Porque es la terapia del servicio. Quiero terminar con lo siguiente. En el libro de la Ciencia del Buen Vivir, o libro Ministerio de Curación, dice lo siguiente:
Y yo quiero que mediten con esto y terminamos. Hay un cuadro que representa a un buey parado entre un arado y un altar. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Todos están leyendo? Hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción: dispuesto para uno o para el otro. Es decir, está dispuesto a morir o a servir. Solo hay dos opciones: para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar. Cuando usted comprende la terapia del servicio, usted deja su yo como Jesús. Jesús dijo: Señor, si es posible, aparte de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino que la tuya. Dejó a su lado el yo y entregó su vida a la humanidad. Por eso no hay cruz sin Getsemaní. Si usted quiere encontrar esta ciencia, debe entender que debe morir el yo. Ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo en mí. Y entonces está listo para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo cristiano hijo de Dios. Ha de estar dispuesto a ir donde el deber le llame, a negarse a sí mismo y a sacrificarse por la causa del Redentor. Si usted tiene depresión, es falta de obra misionera. Si habría mucha obra misionera, si habría mucho servicio para Dios, nos olvidaremos de nosotros mismos. Ahora, en medio de la causa de Dios, ¿podemos estar tristes como Jesús? Sí que lo podemos estar, porque hay cosas feas que miramos en el camino. La tristeza no es mala, es un sentimiento que todos tienen, pero si nosotros nos dedicamos a la causa de Dios, nos olvidamos de nosotros y entonces nace Cristo en nuestro corazón. Mis amados amigos que estamos presentes, necesitamos comprender más de la cruz, de esta ciencia maravillosa de la cruz. Cuanto entre más contemplemos a Jesús, entre más miremos sus escenas finales, entre más miremos esto, el hombre será más feliz. Y entre más feliz sea el hombre, no sufrirá de estas enfermedades. Entonces, que Dios nos ayude, nos ilumine y que nos guíe a contemplar más y más y más a aquel Jesús. Dios los bendiga mucho.